Hoy se presenta para su toma en consideración por parte de Bildu una proposición de ley sobre la creación de una oficina contra la corrupción. Con carácter previo, para exigir hay que predicar con el ejemplo, porque una cosa es predicar y otra es dar trigo. Existen diferentes formas de corrupción. Exigir el pago de una cantidad a cambio de liberar a un empresario secuestrado es corrupción. Traficar con armas para atentar contra personas también es corrupción. Matar al discrepante ideológico es corrupción y no condenar todas estas acciones son una forma de corrupción ética y moral. Por tanto, para presentar determinadas iniciativas se requieren unos códigos mínimos de legitimidad moral que Bildu no tiene. Pero además de lo anterior, también vamos a poner el foco en la iniciativa que han presentado hoy aquí para su toma en consideración. Se plantea la necesidad de crear una oficina contra la corrupción, pero partiendo de una premisa equivocada. La equivocación parte de considerar que un órgano cuyos responsables sean nombrados y designados por una mayoría liderada por el PNV pueda ser independiente. En este territorio, todo aquello o aquel que sea nombrado por el PNV o por una mayoría liderada por el partido guía deberá obediencia a sus dictados políticos. Ser nombrado por el PNV y ser independiente son dos cuestiones absolutamente incompatibles. Es simplemente poner a los corruptos a cuidar de su propia corrupción. La iniciativa encuentra su pecado original en su artículo 33, que establece el procedimiento de elección de su dirección. El nombramiento se realizará a través de este Parlamento, donde el PNV, junto con el PSE, mantienen una mayoría absoluta. La indicación de que la persona elegida debe ser independiente y no podrá estar afiliada a ningún partido político se queda en papel mojado. Porque en la órbita de cualquier partido existen figuras que, sin estar oficialmente afiliados, pueden ser simpatizantes y colaboradores de la causa. A ello podemos sumarle personas que se reconviertan por simple ambición y la erótica de ocupar un cargo de esta naturaleza y que se someterían a los dictados de su designador. Por tanto, solo mediante un ejercicio de candidez se puede pensar que una dirección nombrada por el PNV va a tener un mínimo atisbo de independencia. A esta dirección la iniciativa le concede importantes responsabilidades, como la iniciación o resolución del procedimiento, además de todas las recogidas en el artículo 36. A la dirección proponen completarla con una dirección adjunta, con lo que el reparto está ya servido. La dirección principal será para los afines al PNV y la adjunta para un partido socialista. El resto del personal se lo repartirán 80-20. En definitiva, un chiringuito más para que los partidos que sustentan al Gobierno coloquen a su pléyade de enchufados. Acabar con la corrupción en el País Vasco es una cuasi quimera. Quimera porque el País Vasco se ha convertido en un verdadero régimen político. Un régimen construido durante más de 40 años y que a fecha de hoy es difícilmente desmontable. Régimen construido en base a tres pilares básicos. El primero, el nepotismo. Todos somos conscientes que de forma oficiosa en todas las OPEs existe una reserva no escrita para personas afines al Partido Nacionalista Vasco. Esto ha dado lugar a la existencia de un cuerpo de empleados públicos conformado en buena parte por verdaderos comisarios políticos. Comisarios que ocupan puestos claves, como por ejemplo las mesas de contratación, y que son el elemento imprescindible para ofrecer apariencia de legalidad a las adjudicaciones públicas. El segundo elemento clave y enlazado con el anterior es el clientelismo. En el País Vasco, en más de las ocasiones debidas, el procedimiento de contratación pública se realiza de la siguiente forma. El PNV selecciona quién será la adjudicataria y es la propia empresa seleccionada la que indica los criterios a incluir en los pliegos de condiciones para garantizarse con apariencia de legalidad la máxima puntuación. Incluso si es necesario, el responsable político dará instrucciones a algún funcionario de máxima confianza, posiblemente integrante de la mesa de contratación, para que, si fuera necesario, aumente de forma discreta la puntuación final. ¿Esto es difícil de probar? Por supuesto que sí, ya que lógicamente no se deja rastro por escrito. ¿Que sea difícil de probar significa que este modus operandi no existe? Por supuesto que no. Que sean cuidadosos no comparte su inexistencia. Ejemplos de clientelismo no nos faltan. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del cártel de las productoras vascas. El señor Juan Carlos Villameriel es socio de 3 servicios de edición de la señora Itxaso Atutxa, quien no necesita carta de presentación.
A su vez, el señor Villameriel forma parte de otras productoras como B32 Project, Expressive Media, Prime Time o Pausoca. En su conjunto, este cártel de productoras han recibido en los últimos años unos 60 millones de euros de las arcas públicas, todo un entramado de sociedades endogámicas regadas con dinero público. Y el tercer apartado y principal es el presupuesto público. Este es el encargado de amantar miles de votos cautivos y los silencios cómplices necesarios a través del pesebre presupuestario. Si el clientelismo no se silenciara intencionadamente, sería el mejor antídoto para combatir la corrupción, porque el clientelismo es corrupción con apariencia de legalidad. El cloroformo presupuestario, que provoca un aturdimiento colectivo, es el elemento clave que silencia y normaliza el amiguismo endogámico en la contratación pública. Tras 4 décadas de régimen político, tenemos una administración colonizada por el PNV y deshacer todo lo construido hasta la fecha requiere algo más que una oficina anticorrupción meramente voluntarista. Requiere de una verdadera fiscalía anticorrupción dotada de las herramientas necesarias para hacer frente a las malas praxis. Requiere de un endurecimiento de la legislación para que los beneficiarios de las puertas giratorias no se conviertan en verdaderos conseguidores de contratos públicos. Requiere de empleados valientes que no tengan miedo a las cazas de brujas que los comisarios políticos puedan ejercer contra quien se atreva a denunciar las irregularidades del PNV. Y requiere de empresarios también valientes que denuncien a los cajeros geltrales. Y, por supuesto, de altavoces que simplemente cuenten la bochornosa red clientelar que el PNV ha construido alrededor de las administraciones vascas desde hace 40 años. ¿Es necesario un órgano de buenas prácticas y anticorrupción? Por supuesto que sí. Pero la forma en que ustedes la han plasmado en su proposición de ley no podemos compartirla por todo lo que a lo largo de mi intervención les he ido describiendo.